todos, magos, muggles, criaturas y demás. No suelo meterme mucho en temas de actualidad, principalmente porque vivo debajo de una piedra y me entero de todo tarde. Pero en esta ocasión creo que este tema me llegó relativamente reciente, además de que me pareció que estaba relacionado con la temática de mi canal. Hablo de la batalla de Rowling contra Emma Watson por la entrevista que dio esta. Esto es básicamente lo más de la misma polémica en la que lleva Rowling ya bastantes años. Y realmente lo hubiera dejado pasar si no fuera por que me encontré comentarios de si no lo has vivido, no opines. Y el siempre presente comentario de a ella le debes todo, así que no puedes contradecirla. Por comentar por encima más o menos lo que decían alguna gente. Así que hablemos de ¿podemos opinar si no hemos vivido algo? Mi respuesta es sí, que cualquiera tiene derecho a opinar y cualquier otro tiene su derecho a decirle que es una opinión idiota, ¿o no? Porque también puedes opinar y de hecho se necesita que se opine sobre ciertos comentarios. Claro, Emma Watson no es una mujer trans, no ha sufrido muchas de las cosas que pasamos las mujeres en el día a día, pero tiene la voz para decirlo. Si decimos que no puede hablar nadie en que no esté directamente involucrado, prácticamente invisibilizas una causa. Porque ¿quiénes van a poder hablar? ¿Los 2 o 3 que pudieron escapar del sistema y ahora tienen una voz en este mundo moderno? A ver, vamos desde el principio, que siempre soy muy de irme por las ramas. Todo comenzó por una entrevista que dio Emma Watson con el podcaster Jay Shetty, perdonad mi inglés, donde dijo que pese a sus diferencias de opinión sigue teniéndole cariño a Rowling y aún valora su relación. Honestamente me pareció una respuesta sumamente medida y lógica, casi lo que cualquiera podría decir. Uno en casa tiene familiares con diferentes ideologías políticas y aunque haya peleas y asperezas, al final del día siguen siendo familia. Esto también cuenta para los amigos, no vamos a encontrar nunca a nadie que piense exactamente lo mismo que nosotros. Claro, lógicamente dentro de cierto parámetro, mientras no se lastime a nadie, pero las ideologías políticas suelen tener consecuencias. Siguiendo con lo que estaba, este fue el problema que Rowling tuvo con su antiguo elenco. Ella se posicionó de un lado y Emma, junto con otros de sus coestrellas, se posicionaron en el otro. Diferencia de opiniones, y aunque me arriesgue diciendo esto, ambos lados tienen argumentos. Lo que sí, Rowling, y esto es lo que no me gusta de ella, toma casos aislados y habla de ellos como si fueran una norma. Rowling citaba a ciertos individuos que se valían de la condición de ser trans para cometer delitos o obtener cierta ventaja, poniendo en riesgo la integridad de mujeres cis, mientras que Emma defendía el derecho a la gente trans de poder ser reconocidos como quieren ser reconocidos, es decir, del género contrario al que nacieron. Ahora bien, lo que digo que Rowling a veces tiene un punto es porque ella tiende a citar a ciertos personajes. Por ejemplo, Karen White, un agresor que ya se imaginarán de qué ámbito. O bueno, no, es un agresor de ámbito sexual, que usó la excusa de ser trans para ser transferido a una prisión femenina y terminó por agredir a 4 reclusas en 3 meses. O citando atletas olímpicos que se cambiaron de división y pese a estar en hormonas, siguen teniendo más fuerza que una mujer que nació siendo mujer, debido a que llevan años teniendo más testosterona, específicamente los años del crecimiento, que son durante la adolescencia. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque si bien los casos de los que habla son reales, también es el tipo de cosas que ciertos grupos toman para demonizar a un colectivo completo. Y pregunta, ¿es justo criminalizar a todo un colectivo por un grupo de delincuentes o tramposos que no estamos ni siquiera seguros que realmente sean de ese colectivo? ¿Por qué digo esto? Porque tengo entendido que en el caso de 2 de las mujeres trans que citó Rowling, se declararon mujeres trans luego de ser arrestadas. Y a mí esto me parece muy conveniente para ellas, tanto que me hace dudar de que sea sincero. Se vieron atrapadas y usaron la ley para torcer un poco la justicia y que lo manden a otro lado donde pueden seguir atacando o
tener un entorno un poco más suave que en una prisión masculina. Pero claro, estos nombres, que eran delincuentes desde mucho antes de declararse personas trans, manchan el nombre de toda una comunidad que está exigiendo tener los mismos derechos que el resto de la población. Y realmente con muchos de los ejemplos que da Rowling y que dan este tipo de personas como Elia, es que no es la gente trans el problema es el hueco legal que deja eso para que otra gente se aproveche. Pero queda la pregunta de si podemos restringir los derechos de un colectivo porque estos pueden ser usados de mala manera por otra gente o incluso por ciertos miembros de su colectivo, porque incluso si realmente son mujeres trans, es un solo caso contra miles de otros que no pasa nada. Este tipo de cosas suele pasar bastante, por ejemplo, en comunidades de migrantes. En otro país te hace mucho ruido, por ejemplo, que un migrante de cierta parte mató a alguien. En la estadística puede ser uno mientras 50 de la gente propia del país hizo lo mismo. Pero a ti el que te llama la atención es el que no es de tu país. Cuéntenme su opinión en comentarios, porque realmente no se me ocurre una solución en la que podamos evitar que la ley sea aprovechada por ciertas personas para sacarle ventaja y no vulnerar los derechos de la mayoría de la población trans que no pretende delinquir de ninguna forma. Que es más, lo que está buscando es protección para no convertirse en víctimas. Volviendo al tema de Rowling, me di la tarea de volver a instalar Twitter o X y rebuscar ese famoso tweet de Rowling. La primera vez que lo leí estuve de acuerdo con que le había tirado algunas verdades a Emma, pero luego lo releí y como me pasa siempre con todo lo que escribe Rowling, luego del encandilamiento inicial, empecé a encontrar cosas que no me terminaban de cuadrar. Les voy leyendo y les voy comentando qué son este tipo de cosas. J.K. Rowling. Ay, por cierto, traduje automáticamente el tweet, así que tiene ciertas cosas que suenan un poco extrañas. Ahora sí, comencemos con J.K. Rowling, Emma Watson, y el tweet donde una mujer que no tiene idea del privilegio en el que vive le dice a otra que no tiene idea del privilegio en el que vive. Se los leo tal cual y voy comentando un poco al respecto dando mi opinión personal, que es de lo que va este canal. Estoy viendo bastantes comentarios sobre esto, así que quiero hacer un par de puntos. No se me debe un acuerdo eterno de ningún actor que alguna vez interpretó un personaje que cree. La idea es tan ridícula como si yo consultara con el jefe que tuve cuando tenía 21 años sobre qué opiniones debería tener hoy en día. Emma Watson y sus compañeros de reparto tienen todo el derecho de abrazar la ideología de la identidad de género. Tales creencias están protegidas legalmente, y no me gustaría ver a ninguno de ellos amenazado con la pérdida de trabajo, violencia o muerte por causa de esto. Aquí comienzo con mis comentarios. Asumo yo que esto va sobre las amenazas que recibió sobre sus opiniones, lo que es de un comportamiento bastante cuestionable, si vamos a eso, incluso si consideran que se lo merecía. Es un poco denunciar una cosa haciendo la misma cosa de la que se está denunciando. Incluso intentaron quitarle a Harry Potter. Y lo siento, queridos magos y brujas del mundo, Harry Potter es de J.K. Rowling, le duela a quien le duela, y muchas de sus opiniones impregnan la obra. Eso de separar al artista de su obra es complicado en todas las artes. Realmente yo creo que es una manera de consumir el arte sin ponerte a pensar mucho que estás apoyando a alguien que no te parece una buena persona. Citando música clásica porque supuestamente debería ser neutral, porque como no tiene letra, ¿qué puede decir? Pues dice mucho. El romanticismo es una tendencia ideológica. El clasicismo también está hecho para algo. Así que la manera en la que están organizados los sonidos es el orden al que uno está acostumbrado. Ya sé que estoy siendo muy difusa. Sé que no siempre suelo ser buena dándome a entender. A ver si con esto lo dejo un poquito más claro. El romanticismo buscaba evocar sentimientos, por ejemplo. También está relacionado con las guerras en el periodo ese, pero
por eso sonaba como suena. Porque la música era una manera de intentar evocar ciertos sentimientos. La música de Mozart, por ejemplo, es tan ordenada y tan pulcra en ciertas formas porque era música de salón. Era una música muchísimo más de élites, cosa que en el romanticismo comienza a perderse. Por eso es que Beethoven ya hace cosas que se sienten mucho más cercanas. Y si esto pasa con música que no tiene letra, ya digo, imagínense cómo es con la literatura. Me atrevo a decir que en literatura esto de separar al autor de la obra de su obra es imposible. Obviamente esta es mi opinión desde mi experiencia personal como lectora y escritora aficionada. La ideología del autor mancha cada página del texto, porque por más bien que sepa el autor escribir sus personajes, va a elegir las historias que le gustaría contar por alguna razón. ¿Quién escribiría una historia con la que no conecta? Puede tener personajes muy complejos que pueden abordar mil y una historias de todo género, pero va a decantarse por las historias que quiere contar. Esto no tiene nada que ver con que el protagonista sea el bueno o el malo, porque hay historias que están narradas desde la perspectiva del villano y suelen estar hechas para que tú sepas que es el villano. Si es un buen autor, sabe que sus opiniones no siempre tienen que ser las de sus personajes, pero la historia que elige contar conecta con el autor. Y honestamente, leyendo este tweet, se encuentra unas cosas que se encuentran también en Harry Potter. Cosas muy sutiles que no te das cuenta a menos de que las leas varias veces. No quiero sobreexplicar demasiado, pero tampoco quiero que aparezca el típico comentario que señala algo muy específico que yo di por sentado, que se entendía de manera general. Volviendo al punto, Rowling enfrentó amenazas, lo que está mal, aunque sus opiniones tampoco sean buenas. Pero el comentario me parece desafortunado porque si alguien sabe de haber perdido el trabajo, de haber sufrido violencia y muerte, son precisamente las minorías. Me acuerdo de haber escuchado a la gente mayor que yo comentar sobre la reputación que se vivía contra los travestis, que así era como solían referirse a ellos antes, a manos de la policía y de gente común en años como los 80, 90, décadas antes. Hace poco también me salió un TikTok donde pasaban fotos de recortes de periódicos viejos de la lucha de estas minorías. Era bastante fuerte y no creo que lo guardé. Y quedaría genial si lo encuentro, les pongo alguna imagen, porque eran recortes de periódicos de los casos en los que eran arrestados por vestirse así, de también padecían ser víctimas de homicidio y hasta de violaciones, de perder sus trabajos, de ser renegados por su familia. Vamos, que hay hasta canciones en donde se menciona. Pongámoslo así, a Rowling la amenazaron. Y según esta página de amnesty.org, desde el 2008 hasta el 2024, a 5.040 personas trans y de género diverso las asesinaron. Y dudo que toda esta gente haya tenido la capacidad de aumentar su seguridad. ¿Esto da derecho de linchar mediáticamente a Rowling? Las fundas en internet suelen ser bastante crueles, hay que tomar eso en cuenta. Pero los comentarios de Elia también van en contra de alguien. Elia también da ejemplos que dan a entender que toda la comunidad trans son depredadores en potencia, pero hay que tener en cuenta de que esto de intentar devolver lo mismo ojo por ojo no es lo que llamaríamos moralmente aceptable. No es lo mismo decir no creo en lo que dices y no te apoyo a decir ojalá te mueras. Bueno, sobre la comunidad trans, más estadísticas hay y de seguro también hay recortes de periódicos de todo esto que ahorita estoy hablando un poco sobre lo que yo recuerdo. Y si quieren que lo investigue a fondo y me ponga a citar datos específicos, comentádmelo en comentarios para tomarme el tiempo de hacer un video así, que es muchísimo más, que se demora muchísimo más en producir. Pero por otro lado, sé que no soy la persona más entretenida del mundo. Sé que estoy haciendo un poco esto a micrófono abierto, saliéndome bastante del guión, y eso va a hacer que tenga que cortar muchos silencios y puede sonar medio raro mi voz. Y tampoco quiero aburrirlo, así que sigamos con el tweet. Sin embargo, Emma y Dan en particular han dejado claro
en los últimos años que piensan que nuestra antigua asociación profesional les da un derecho particular, no una obligación, de criticarme a mí y a mis puntos de vista en público. Años después de que terminaron de actuar en Potter, continuaron asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo mágico. Ok, entiendo que eso debe ser molesto, pero realmente no creo que sea culpa de Emma o Daniel, están encasillados. Siempre les van a preguntar sobre Rowling, porque aunque hayan tenido otros papeles, tuvieron la mala suerte, y como actor es de hecho mala suerte, de que el primer papel fuera tan icónico que eclipse todos los demás. De hecho, la misma Rowling también está encasillada. Sé que tiene otros libros, pero no es una autora como, por ejemplo, Saramago, Stephen King, Jane Austen y algunos otros de estos escritores de peso cuyos nombres no están directamente atados a una sola obra. A ella también van a preguntarle sobre Harry Potter mucho, mientras que sus otros libros que no están relacionados con el mundo mágico pasarán bastante más desapercibidos. Pongamos el caso de que Emma Watson o Daniel Radcliffe se nieguen a hablar sobre el mundo mágico. ¿En serio creen que los medios no les preguntarían? Para mí, que si hacen eso tendrían un titular diciendo que están peleados con Rowling o que decidieron cortar completamente lazos con ella o algo similar. La prensa es amarillista. Cuando se ha conocido a personas desde que tenían 10 años, es difícil deshacerse de cierta actitud protectora. Hasta hace poco no había logrado desprenderme del recuerdo de los niños que necesitaban ser suavemente guiados a través de sus diálogos en un gran y aterrador estudio de cine. Durante los últimos años, rechazo repetidamente invitaciones de periodistas para comentar específicamente sobre Emma, especialmente en los juicios de brujas de a J.K. Rowling. Irónicamente, le dije a los productores que no quería que Elia fuera acosada como resultado de algo que yo dijera. Aquí está. A Elia también le preguntan sobre Emma. Es que a los medios les gusta el drama, y si enfrentarlos a drama, lo van a hacer. Ahora sí, como ya les digo, soy algo ermitaña, así que díganme, ¿de qué habla Rowling en sus entrevistas? Porque se puede decir que Emma también podría negarse a que se le preguntara cualquier cosa relacionada con Elia. Pero puedo alegar que hay un desequilibrio de poder aquí. Rowling es una escritora multimillonaria que hasta donde sé se comunica principalmente por Twitter o por X, pero me suena raro decirlo así. Mientras que Emma era actriz y por lo tanto parte de su trabajo incluye dar entrevistas. Se puede decir que ella también tendrá mucho dinero, pero no sé cuánto puede Elia permitirse decir no quiero hablar de esto y si me lo nombran, yo no digo nada porque podría ganarse la insignia de ser difícil en la industria y los medios sí pueden ser pesados con ciertos artistas que no les dan lo que quieren. Miren las historias de Britney Spears y todas estas chicas famosas en los 90. Si no daban de qué hablar, se los inventaban. Pero repito, estas son elucubraciones mías y si alguien está más enterado de todas las entrevistas de Rowling y Emma, por favor, infórmenlo en los comentarios. Continuemos. El presentador de televisión en el clip adjunto destaca el discurso de Emma sobre todas las brujas y, en verdad, ese fue un punto de inflexión para mí, pero tuvo una postdata que dolió mucho más que el discurso en sí. Emma pidió a alguien que me entregara una nota escrita a mano de su parte, que contenía la única frase: lamento mucho por lo que estás pasando. Ella tiene mi número de teléfono. Esto fue en un momento en que las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su punto más alto, en un momento en que mis medidas de seguridad personal habían tenido que reforzarse considerablemente. Estaba constantemente preocupada por la seguridad de mi familia. Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que en una línea de preocupación por su parte me aseguraría su simpatía y bondad fundamentales. El párrafo que más me hace cuestionar a Emma es este, y es un ¿por qué no le amó? Pero a final de cuentas también se comunicó. Hasta donde yo me acuerdo, repito que vivo bajo de una piedra y no me entero de muchas cosas, Emma nunca incitó a que se ataque a Rowling. Estaba atacando una ideología, no a una persona.
Así que echar más leña al fuego, ¿qué era? Apoyar públicamente a la comunidad trans, decir públicamente que no compartía sus ideas. No veo mucho a los medios, pero no me sorprendería que la prensa estuviera consultando al elenco específicamente su opinión sobre lo que dijo Rowling, lo que los pondría en una situación complicada, con tres opciones: o no contestar, o mostrar simpatía por Rowling, que podría y debe ser interpretado con no como simpatía hacia Elia como persona, sino simpatía hacia los ideales antitrans de Elia. O tercera opción, contestar y decir que no apoyan el pensamiento de Rowling. Y admitámoslo, es una situación complicada. Hagas lo que hagas, vas a quedar mal con alguien. Lo único que cuestiono aquí es por qué no le amó. Ah, y por cierto, este es el párrafo por el que dije antes que la comunidad trans y bueno, la comunidad LGBT en general ha sufrido durante muchísimos años, entiéndase más o menos desde que cayó Grecia de este siglo, de asesinatos, de segregación, de ser agredidos por su orientación. No tiene mucho que ver con la comunidad trans en específico, pero pueden ver la historia de este científico Alan Turing, que aún siendo prácticamente el que descifró el código de los nacionalsocialistas alemanes de los años 40, no sé qué términos puedo decir y cuáles no, por el algoritmo de YouTube. Bueno, estas historias dan una impotencia porque hizo tanto por ese país y luego lo condenaron de una manera horrible por sus preferencias sexuales. Y si vamos a eso, la comunidad trans siempre ha sido la más afectada o una de las más afectadas, inclusive dentro de una comunidad que ya de por sí era perseguida como la LGTB. Así que insisto, y bueno, ellos, esta gente trans, no tiene el dinero suficiente para duplicar su seguridad cada que el Estado o alguna otra persona los amenace con todas las cosas que amenazaron a Rowling y con el precedente de que les ha pasado a otros como Helios cosas así. Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el amortiguador de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia en la vida real que ignora cuán ignorante es. Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca estará en una sala de hospital público de sexo mixto. Me sorprendería si hubiera estado en un probador de una tienda de la calle desde su infancia. Su baño público es de ocupación individual y viene con un guardia de seguridad parado afuera de la puerta. ¿Ha tenido que desnudarse en un probador mixto para una piscina municipal? Es probable que alguna vez necesite un centro de crisis por violación gestionado por el Estado que se niega a garantizar un servicio exclusivamente femenino. Encontrarse compartiendo una celda de prisión con un violador masculino que se ha identificado como mujer en una prisión de mujeres. Este es uno de los párrafos por los que hago este video. Rowling nombra ciertas cosas ciertas. El acoso hacia las mujeres es real. Y más lo era en los años en los que probablemente vivió su adolescencia. Pero ¿esto realmente se solucionaría quitándoles todos los derechos a la gente trans? No creo, porque mientras ella crecía, la gente trans no tuvo esos derechos que tiene ahora. Y aún así menciona cosas que le pasaron. O sea, como mujer, creo que debemos de pedir más sanciones para los criminales, no criminalizar a toda una población solo por el hecho de existir, que es lo que hace Rowling. Toma cosas que son ciertas y las achaca a un solo colectivo, intenta generalizar todo un grupo por unos cuantos que son manzanas podridas, que no sabemos si son realmente parte de esa comunidad o solo dicen ser parte de esa comunidad, porque no hay manera de probar que no lo sean, y con esto intenta demostrar de por qué gente, la mayoría de esta gente que ha padecido cosas como esta o peores, acceda a cierto grado de seguridad, porque las violaciones no son exclusivamente hacia mujeres, suele ser hacia gente vulnerable, que es el factor común. De ahí que nosotras, que somos más débiles físicamente, se convierta esto de ser mujer en un factor de riesgo. Es cierto, pero eso no quita que los hombres también puedan ser víctimas de ciertas cosas. Podrá decirse que por otros hombres sí, pero víctimas al fin y al cabo. Y sigo pensando, todo esto puede
reducirse con queremos que a todos los infractores se les limite su capacidad para lastimar a otras personas, mientras que a la gente que no ha hecho nada no se le criminalice. Porque todas tenemos parientes hombres, todas tenemos amigos hombres, y que exista uno que sea una horrible persona no hace que todo el colectivo, todos los hombres y todas las mujeres trans, todo el que tenga cromosomas XY, sea un delincuente. Otra cosa, esto también se siente como una competencia de quién ha sufrido más. Por eso de Rowling, que vive en un privilegio, hablándole a Emma, que también vive en un privilegio. Sí, las dos son mujeres privilegiadas. Rowling tiene instrucción universitaria. Eso ya es un privilegio para buena parte de la población mundial. Ok, veamos. Si convertimos esto en una batalla de quién ha sufrido más, ninguna de las dos gana. Porque ha tenido Rowling que vivir en una tienda de campaña de Minutax con sus hijas pequeñas, porque la guerra la ha desplazado de su hogar, como pasa en un montón de partes en el mundo. ¿Ha tenido Rowling tanta hambre que su cuerpo eran huesos y piel? ¿Ha visto a ella morir a sus hijos de inanición? ¿Me entienden, verdad? Rowling procede de un país del primer mundo, con salud pública, y por lo tanto puede quejarse de que esa salud pública la hace compartir espacio con hombres, de que apenas sobrevivía gracias a las ayudas estatales. Pero hay muchísimos lugares donde no hay ayudas estatales, donde habría tenido que dormir a la intemperie a merced de cualquier grupo de delincuentes que pudieran encontrarla, porque el mundo es horrible. Y uno, por más pequeño que crea que es su privilegio, siempre podrá encontrar a alguien que la tiene más difícil. El mundo no es bonito. Pero Elia se queja de que Emma no vivió lo que Elia. Pero Elia no ha vivido lo que han vivido miles de mujeres en países pobres o en países en guerra o por ser mujeres trans. Así que, ¿puede Elia decirle a Emma que ignora cuán ignorante es? Cuando la misma Rowling parece ignorar que su mismo punto más bajo es algo a lo que mucha gente no puede ni aspirar, y que de hecho que por más mal que haya estado, cientos de personas intercambiarían sus vidas por tener la que Elia tuvo en su punto más bajo. No era multimillonaria a los 14 años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por lo tanto, entiendo por mi propia experiencia de vida lo que significa para las mujeres y niñas sin sus privilegios el menoscabo de los derechos de las mujeres, en el que Emma ha participado con tanto entusiasmo. Esta parte supongo que se refiere a los años en los que se divorció y quedó en la quiebra. Este punto más bajo que mucha gente no puede ni siquiera aspirar a tener. Inclusive encontré por ahí que Elia era lo más pobre que podría llegar a ser un inglés sin ser un sin techo. Yo mejor que nadie sé que un cambio de nivel de vida puede choquear. Rowling, hasta donde tengo entendido, viene de una familia de clase media, cumplió sus estudios sin mayores problemas y de repente pasó este altibajo y la dejó en la quiebra, pero con un techo sobre su cabeza. Lo que si seguimos con esta competencia de quién lo ha tenido más difícil, ya es un privilegio. Además, creo que esto fue como 5 años, y sí me molesta un poco que se ponga a dar clases de mundo real cuando Elia vive en esta posición de mujer blanca del primer mundo con posibilidad de optar a ayudas sociales en un país que no está arrasado por las guerras, que pudo estudiar, que no creció vendiendo chicles en la calle, que nunca tuvo que salir del armario, que nunca tuvo que preocuparse de que la echaran por sus preferencias sexuales. Ella tiene muchos más privilegios que el grupo al que está atacando, pero es ignorante de los privilegios que tiene. Ok, disclaimer, me refiero específicamente a la comunidad trans, lo otro es en general, que Elia no solo habla como mujer que ha padecido bastante, como si fuera una competencia, cuando en nuestro día a día podemos encontrarnos a gente que la ha tenido muchísimo más difícil. Y sí, inclusive nacer en Inglaterra ya es un privilegio. ¿Creen que se hubiera hecho famosa si hubiera nacido en un país de África o América Latina y hubiera escrito Harry Potter exactamente el mismo libro, casi igual?
capaz y cambiando un poco la locación geográfica. ¿Creen en serio que hubiera sido el fenómeno mundial que es si no hubiera estado en un país con semejante historia de literatura, con semejante historia de cine y teatro, con editoriales que pueden publicitar libros a escala mundial? Y el que sea un país del primer mundo hace que sea mucho más fácil que una vez que se hizo famoso en ese país se exporte, porque una novela puede ser muy famosa en cualquier otro país del tercer mundo, pero ¿tendría la misma posibilidad de internacionalizarse? Bueno, en fin, realmente no me gusta reprochar a alguien su suerte, solo porque otros tienen menos suerte, pero ella fue la que comenzó reprochándole a Emma Watson no haber vivido lo que ella vivió. Además, recordemos que esto comenzó por una diferencia de opiniones sobre un colectivo discriminado. Un colectivo que tanto en mi país como en Europa tiene una historia de víctimas de asesinato, discriminación y abandono familiar. Así que Rowling no solo habla desde el privilegio de una mujer blanca europea, habla desde el privilegio de una mujer blanca europea que no pertenece a ningún colectivo marginado. Continuemos. La mayor ironía es que, si Emma Watson no hubiera decidido en su entrevista más reciente declarar que me ama y me valora, un cambio de rumbo muy sospechoso optó porque ha notado que la condena absoluta hacia mí ya no está tan de moda como lo estaba, podría nunca haber sido tan honesta. Los adultos no pueden esperar acercarse a un movimiento activista que regularmente pide el asesinato de un amigo y luego afirma su derecho al amor de este antiguo amigo, como si el amigo fuera en realidad su madre. Insisto, esto de desearle la muerte a alguien no es bueno. Pero siento que eso es una equivalencia algo engañosa, pues la está cuestionando por acercarse a un movimiento que busca principalmente los derechos de una minoría que ha sido discriminada durante años, sino siglos, más bien dicho, siglos. Y eso no es lo mismo que acercarse, por ejemplo, de cucuruchos blancos que repite 3 veces la letra K teniendo un amigo negro. Es acercarse a un movimiento que aboga por los derechos de una minoría que ha sido aislada y agredida durante mucho tiempo y que está atacando a un amigo de Elia, sí, pero ese amigo es una mujer rica e influyente que está hasta prestando fondos para ir en contra de esta causa. Aprovecho para dar un guiño de Harry Potter. Una de las cosas con las que más suelo pelearme de la saga es que pasa esto bastante. Rowling hace equivalencias que no son equivalencias. Tiende a ser un fuiste en contra de mí en lugar de un te opusiste a lo que yo pienso. Porque esto pasa bastante también en la saga. De hecho, una de las cosas más divertidas para mí es lo fácil que se puede cambiar la narrativa sin salirse del canon. Ejemplo, este video que tengo explicando el mundo mágico con todo el trasfondo que Rowling nos da de su mundo mágico y Rowling termina con esto. Emma tiene todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo y de hecho de discutir sus sentimientos sobre mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente he decidido ejercerlo. Y así termina. En esta parte es cierto, ambas tienen el derecho de expresarse, al igual que el resto de nosotros que podemos dar nuestra opinión. Va a haber mucha gente que defienda a Rowling, pero ya dejen de hacerlo con Emma Watson no puede decir nada en contra de ella porque sin Rowling no sería nada. Que no lo sabemos, no tenemos un espejo a una realidad alternativa que nos confirme de si Emma Watson no hacía de Hermione Granger, nunca hubiera llegado a ser nada tan relevante en la vida. Capaz si llegaba donde está de otras maneras. Y no me parece que callar sea una buena manera, porque el que calla otorga, estás simplemente mirando hacia otro lado, permitiendo que las cosas pasen sin pronunciarte. Y si no nos parece bien que en otro país a nuestros compatriotas nos llamen a todos ladrones o asesinos por lo que hizo un único individuo, no debería parecernos bien que hagan lo mismo con otras comunidades. Y esto es de lo que se toman bastante ciertos grupos conservadores. Una mujer trans hizo esto, todas las demás son así. A las mujeres cis también nos pasa. Y bastante. Puede haber 1000
pensiones alimenticias sin pagar. Pero ciertos hombres siempre tendrán que citar a la amiga de la suegra, de la cuñada, del primo, del señor que maneja el autobús donde va su amigo, que le saca un montón de plata al padre de su hijo y no cuida al niño. Y realmente lo que considero yo que deberíamos hacer es buscar medidas para que esta gente que se aprovecha de las leyes, en todos los casos, sean castigados, no castigar a todo un colectivo por unas cuantas manzanas podridas. Y bueno, con esto terminamos el video. Gracias por llegar hasta acá. Si les interesa saber cómo se puede cambiar completamente la narrativa de Harry Potter, llenando huecos pero sin contradecir el canon, tengo un video, es el primer video de mi canal y no he subido muchos videos largos, así que si no puedo colocarlo aquí, solo entran y lo encuentran. Y también iba a cerrar el video incitándoles a decir si consideran que han sufrido más que Rowling y por lo tanto tienen más derecho de decir quién puede o no tener derechos, pero me hicieron dar cuenta de que esto podría generar un ambiente bastante tóxico. Así que déjenme vuestras consideraciones, vuestros puntos de vista, capaz si se me escapa algo. Realmente en esta pequeña y rápida investigación he aprendido algunas cosas que no sabía y estaría bien completar esta información con diferentes perspectivas de vista. Y nos vemos próximamente para hablar del mundo mágico.